Queridos seguidores, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Es un honor tenerlos con nosotros en este espacio donde siempre nos esforzamos por traerles lo mejor del entretenimiento y las noticias más impactantes de nuestros famosos turcos favoritos. Antes de comenzar con esta emocionante noticia, quiero recordarles que si les gusta el contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún video y darle like si disfrutan de lo que compartimos. Sus apoyos nos permiten seguir creciendo y ofreciéndoles contenido único que sabemos que disfrutarán. Así que sin más preámbulos, pasemos a lo que todos han estado esperando. Hoy les traemos una noticia que ha conmovido a todo el mundo. Como muchos de ustedes sabrán, la querida pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir ha estado atravesando una de las pruebas más duras de su vida. Como muchos saben, ambos han sido conocidos no solo por su trabajo en la televisión, sino también por la conexión especial que tienen con sus seguidores y cómo han manejado sus vidas privadas con mucho cariño y respeto. Sin embargo, recientemente, algo que parecía un sueño se convirtió en una dura realidad que los obligó a enfrentarse a lo inesperado. Durante su estadía en París, la famosa pareja tuvo que enfrentarse a una situación completamente fuera de su control. En medio de unas vacaciones que esperaban disfrutar al máximo, recibieron la noticia de que su bebé, que había nacido prematuro a las 28 semanas de gestación, estaba luchando por su vida. Al principio, la situación era extremadamente preocupante. Los médicos informaron que el bebé tendría que pasar sus primeros días en la unidad de cuidados intensivos y que las próximas 72 horas serían cruciales. Los pulmones del pequeño no estaban completamente desarrollados y su vida pendía de un hilo. La angustia, las oraciones y las lágrimas de sus padres fueron la constante durante esos días. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar, y lo que en un principio parecía un futuro incierto comenzó a dar signos de esperanza. Después de muchos días de tensión y rezos constantes, la noticia que todos esperábamos llegó. El estado de salud del bebé de Can Yaman y Demet Özdemir comenzó a mejorar, y los médicos expresaron un fuerte optimismo respecto a su recuperación. El doctor François Leclerc, uno de los médicos encargados del tratamiento del bebé, fue el primero en dar la buena noticia. En una rueda de prensa, explicó que el bebé ya había superado el riesgo de muerte y que su organismo había respondido positivamente al tratamiento que se le había administrado. Lo que parecía una situación desesperada comenzó a transformarse en un motivo de alegría para todos. El bebé ha mostrado una notable mejoría. Hemos observado que ha disminuido su dependencia del respirador y ahora está respirando por sí mismo. Los niveles de oxígeno han comenzado a estabilizarse, lo cual es una gran señal, comentó el doctor Leclerc, aliviado por los avances en el estado de salud del pequeño. Es un bebé fuerte, y esto nos da muchas razones para ser optimistas, continuó el médico, quien destacó que el bebé había comenzado a ganar peso, un paso fundamental en su recuperación. Can Yaman, visiblemente emocionado, se reunió con la prensa en el hospital para compartir su felicidad. Entre lágrimas, expresó su agradecimiento a los médicos y al personal del hospital por todo el apoyo brindado. Llevamos días rezando, pidiendo por cada respiro de nuestro bebé. Verlo aferrarse a la vida de esta manera nos llena de esperanza. Hoy es el mejor día de nuestras vidas, dijo Can, quien no podía evitar soltar algunas lágrimas de alegría. Cuando llegamos aquí, no sabíamos qué iba a suceder. Los médicos nos dijeron que nuestro bebé era fuerte, y tenían razón. Es nuestro pequeño guerrero, agregó con una sonrisa llena de emoción y gratitud. Demet Özdemir, por su parte, también compartió su experiencia con los medios, visiblemente conmovida por el momento. La actriz, quien había sido incapaz de sostener a su bebé en brazos durante los primeros días debido a su estado de salud, finalmente pudo tener a su hijo en sus brazos. Cuando no pude abrazarlo por primera vez, mi corazón se rompió. Pero verlo ahora, respirando y luchando, me hace comprender lo que significa ser madre de una manera completamente nueva, expresó entre lágrimas. Es un milagro. Mi bebé es más fuerte de lo que imaginaba, añadió Demet, agradecida por el amor y las oraciones de sus seguidores. La alegría de Can y Demet también fue compartida por sus familias. La madre de Can, Gülümser Yaman, no pudo contener las lágrimas al recibir la noticia de que su nieto estaba fuera de peligro. Ayer estábamos rezando en los pasillos del hospital y hoy sabemos que nuestro nieto está respirando por sí mismo.
Es un milagro, y damos gracias a Dios por haber escuchado nuestras oraciones, dijo Gulumser, quien había estado esperando junto a su familia la noticia que cambiaría su destino. Por su parte, la madre de Demet, Aysen Özdemir, también expresó su alivio y felicidad al ver la mejoría en la salud de su hija y su nieto. Fue devastador ver a mi hija tan triste, pero ahora veo felicidad en sus ojos. Esto es solo el comienzo, y estoy segura de que todo irá mejor, comentó con una sonrisa llena de esperanza. Tras las buenas noticias, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones de parte de fans y celebridades. En Twitter, el hashtag #MinikMusicelive se convirtió en tendencia, y miles de personas compartieron sus mejores deseos para el pequeño y su familia. Serine Isarkaya, amiga cercana de Demet, expresó: «¡Qué maravillosa noticia! Sabía que el pequeño guerrero era fuerte. Un abrazo a Demet y Kan». Juan Tatlıtuğ, otro actor de renombre en Turquía, también felicitó a la pareja a través de sus redes: «Has ganado esta batalla. Que tu bebé crezca sano y fuerte», escribió. Además, otros actores como Bergüzar Korel y Ali Tergenk también se unieron a las muestras de cariño, diciendo: «Nuestras oraciones han sido escuchadas. Que el pequeño crezca sano y feliz». Aunque la situación aún no está completamente resuelta, los médicos han asegurado que el bebé sigue en cuidados especiales, pero los avances son muy prometedores. Es fundamental que el bebé gane peso y continúe desarrollándose de manera estable. Todavía necesita estar bajo observación por algunas semanas más, pero lo bueno es que ahora su vida no corre peligro, informaron los especialistas, quienes siguen supervisando de cerca cada paso en la recuperación del pequeño. Una vez que el bebé esté lo suficientemente fuerte y saludable, Kan y Demet tienen planes de regresar a Turquía para reunirse con sus seres queridos y continuar con su vida familiar. Esto no ha sido fácil, pero sabemos que estamos dando un paso hacia adelante y cada día con él es un regalo, comentó Demet, mientras Kan agregó: «Es un momento que jamás olvidaremos, y cada día que pasa, estamos más agradecidos por la vida de nuestro hijo». Finalmente, este momento tan delicado y lleno de emociones ha unido más que nunca a la familia Yaman Özdemir, y también ha fortalecido el amor y apoyo de sus seguidores, quienes no han dejado de enviarles mensajes de cariño y fuerza. La historia de este bebé, quien ha luchado por su vida desde el primer día, se ha convertido en un símbolo de esperanza, superación y resiliencia para todos aquellos que han seguido de cerca su evolución. En resumen, esta noticia nos llena de alegría y esperanza. Todos deseamos que el pequeño milagro de Kan Yaman y Demet Özdemir crezca sano, feliz y rodeado de amor. La familia ha demostrado ser increíblemente fuerte y, a pesar de los desafíos, han enfrentado todo con valentía y esperanza. Les deseamos lo mejor y esperamos que pronto puedan regresar a casa con su bebé completamente recuperado. Y así llegamos al final de este video, queridos amigos. Si les ha gustado esta historia y quieren saber más, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y comentar sus pensamientos. Siempre me hace muy feliz saber que están disfrutando de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que la alegría y la esperanza siempre los acompañen.